El ambiente en el gran salón de baile del Palacio de Buckingham estaba impregnado del aroma de los lirios y del peso asfixiante de 300 años de protocolo. Se suponía que sería una noche de perfección absoluta, un banquete de estado, donde cada sonrisa era ensayada y cada diamante una jugada calculada en el juego de la diplomacia internacional. Pero cuando se sirvió el primer plato bajo el resplandor ámbar de las arañas de cristal, un silencio escalofriante comenzó a extenderse desde la mesa principal. La princesa Catalina, habitualmente un ejemplo de estoicismo, permaneció inmóvil. Su cuerpo había asimilado la conmoción antes incluso de que su mente pudiera procesar la agresión. Prendido contra la seda del vestido de la reina Camila, un conjunto de diamantes y esmeraldas reflejaba la luz con una precisión cruel y fría. Era el broche de las plumas del príncipe de Gales. No era una pieza similar, no era un homenaje. Era la misma joya que una vez lució Diana, princesa de Gales. Catherine no pestañeó, no apartó la mirada. En ese instante singular y aterrador, el banquete dejó de ser una celebración de Estado y se convirtió en un campo de batalla psicológico y visceral, donde los presentes se vieron obligados a enfrentarse a los fantasmas del pasado. Camilla sintió la mirada clavada en ella, penetrante e inconfundible, y cargada de una furia que ninguna tiara podía desviar. Casi por instinto los dedos de la reina consorte se dirigieron hacia el broche, un gesto sutil de inseguridad que delató su compostura. El príncipe Guillermo fue el primero en notar el movimiento. Su mirada se desvió del pálido rostro de su esposa hacia las esmeraldas del pecho de su madrastra, y algo en su interior se endureció como una piedra. No se trataba de un simple adorno. Era un recuerdo prendido a la seda. Era un fragmento de la identidad de su madre, una joya que Catherine creía que jamás debería haberse usado sin permiso, sin respeto, ni sin la bendición explícita de los hijos que aún llevaban las cicatrices de 1997. El banquete era importante porque era un escenario de poder, y en ese escenario Camilla había elegido lucir un símbolo que no le pertenecía. Carlos había querido que esta noche fuera una muestra de unidad, una señal para el mundo de que la ilusión dorada del nuevo reinado era estable. Pero al permitir que ese broche saliera de la bóveda, había traído de vuelta a la habitación una sombra de la que había intentado huir durante 30 años. William extendió lentamente la mano hacia la de Catherine bajo la mesa con los nudillos blancos por la tensión de la emoción contenida. No intentaba detenerla, intentaba darle estabilidad. Sintió que ella se apartaba suavemente, un leve movimiento que lo decía todo. La princesa no actuaba por un arrebato repentino de ira, actuaba por un dolor profundo y desgarrador. Camilla bajó la mirada, luego la alzó de nuevo. Su rostro se transformó al darse cuenta de que su intento de reconciliación a través de las joyas se había convertido en un desastre público. Carlos también lo vio. La expresión del rey se tensó, sus dedos apretaban el borde de su copa de cristal hasta que amenazó con romperse. La sala seguía respirando, pero apenas. Entonces Catherine hizo lo impensable. Se levantó de su silla, su vestido de seda susurrando en un silencio que se había vuelto peligroso. Los camareros se quedaron inmóviles, con las bandejas de plata suspendidas en el aire. Los invitados de las mesas inferiores miraron hacia la mesa principal, conteniendo la respiración. William se puso de pie medio segundo después, un centinela silencioso, que ya no era solo el heredero, sino un hijo que protegía un legado. La voz de Catalina era suave, pero resonaba como un veredicto. Pidió que se detuviera la ceremonia. Era una falta de etiqueta tan grave que parecía una declaración de guerra. Camila se quedó paralizada con la mano cerca de las esmeraldas,
como si de repente se hubieran convertido en brasas ardientes. Carlos miró de su esposa a su nuera y en ese instante comprendió que su autoridad había sido usurpada por la claridad moral. Aquello fue el punto de inflexión de la velada. Antes de que los presentes pudieran comprender por qué la futura reina había interrumpido la cena más formal del año, las personas más cercanas al legado de los Spencer comenzaron a darse cuenta de que se había cruzado una línea que jamás podría deshacerse. Para Camilla, el broche era un trofeo de aceptación, una forma de decir que el pasado estaba resuelto. Para Catherine, era una dignidad prestada que se sentía como un robo. Para William, era la sombra de su madre que regresaba en el peor momento posible, recordándole que incluso en los más altos círculos del poder, el dolor nunca se resuelve del todo. La herida psicológica no comenzó en la mesa del banquete. Llevaba semanas latente en los recovecos revestidos de plomo del archivo de joyas reales. Es un espacio donde cada pieza es un hecho, cada piedra una historia. Durante una ceremonia familiar privada destinada a revisar las joyas personales de Diana para un futuro homenaje, Catherine hizo una petición específica: que el broche permaneciera intacto hasta que William decidiera su destino. Quería que estuviera protegido no como un bien real, sino como una herencia humana. William había entrado en aquella reunión ya tenso, con la mandíbula apretada, como siempre que se mencionaba el nombre de su madre. No tocó el estuche de terciopelo. Solo se quedó mirando la verdad que contenía. Pero Camilla, según los relatos documentados de sus principales ayudantes, le había hecho una petición discreta a Carlos. Creía que llevar el broche en el banquete de Estado sería un poderoso gesto de unidad, una forma de señalar que las divisiones de los años 90 finalmente se habían superado. Quería usar la luz de Diana para iluminar su propia corona. Carlos, atrapado en su propia paradoja de querer complacer a su esposa y evitar conflictos con su hijo, guardó silencio. En el mundo del palacio, el silencio suele confundirse con autorización. Cuando Catalina se enteró de la petición a través de Sofía, su confidente de confianza sintió una inquietud que iba más allá del protocolo. Comprendió que la unidad no se construye apropiándose del dolor ajeno. La reconciliación se gana con el tiempo y el respeto, no mediante la apropiación de símbolos. Esa misma noche, William habló con su padre con la voz cargada de un dolor casi quirúrgico. Le dijo al rey que el broche debía permanecer en la bóveda. Pero el rey no lo prometió. Dejó la puerta abierta, un error que culminaría en el silencio desastroso del salón de banquetes. Cuando Catalina vio las esmeraldas bajo las arañas de cristal, supo que la advertencia privada había sido ignorada. El rey guardó silencio, la reina consorte se adelantó, y William se vio obligado a enfrentarse al fantasma de su madre ante el mundo entero. ¿Por qué lo llevas puesto?, preguntó Catalina, una pregunta filosófica que desenmascaraba la ostentación de los títulos reales. Era una exigencia de verdad en una sala construida sobre ilusiones. Camila intentó responder con la calma propia de una consorte real, pero la voz le falló a mitad de la frase. Comprendió que si bien los invitados quizás desconocían la historia, la familia sí. El mínimo detalle del temblor de su mano al tocar la joya lo decía todo. Estaba expuesta. Era una mujer que cargaba con un recuerdo que no se había ganado. William se levantó junto a Catherine, su presencia como un escudo. No habló, pero su rostro reflejaba el dolor que solía ocultar tras una máscara de deber. Eran las joyas de su madre, las piezas que recordaba que llevaba cuando lo arropaba, ahora usadas como adorno en una cena de estado.
Era una violación de la herida profunda que había marcado toda su vida adulta. Carlos se inclinó hacia Camila y con voz grave y amenazante le ordenó: «Quítatelo». El rey comprendió que la situación ya no giraba en torno a una joya. Se trataba de la supervivencia de su propia autoridad. Vio a Ana observándolo desde el otro lado de la mesa con el rostro marcado por una fría certeza. La princesa no le ofreció consuelo, le advirtió. Le susurró a Carlos que aquello era una cuestión de juicio, no de adornos. Un símbolo una vez visto no se puede olvidar. Pervive en el imaginario colectivo, un testimonio imborrable de la incapacidad de una familia para respetar a sus propios muertos. Camila vaciló. Un leve gesto de desafío ensombreció el rostro del rey. Esa vacilación marcó un punto de no retorno. La postura de Catalina no era solo por su esposo, era por la integridad de la monarquía misma. Se negó a sentarse, se negó a permitir que la ceremonia continuara hasta que se eliminara la afrenta. Las consecuencias del banquete se sucedieron con la rapidez de un montaje cinematográfico. Catalina fue escoltada a un salón privado, un espacio donde el rango ya no podía proteger a nadie. En esa sala, la ilusión dorada de la familia real, se desvaneció dejando solo a dos mujeres frente a frente a la sombra de una tragedia. Catalina le dijo a Camila con una tristeza silenciosa, más devastadora que cualquier grito, que la aceptación no se puede obtener del dolor ajeno. No puedes llevarte el legado de una mujer a cuestas y llamarlo paz. Camila, por primera vez en su largo camino hacia el trono, parecía destrozada. La vergüenza no radicaba en el broche en sí, sino en darse cuenta de que había intentado forzar una reconciliación para la que su corazón no estaba preparado. Abrió el estuche de terciopelo con dedos temblorosos, sacó el broche y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Fue una rendición. Al amanecer, la densidad de información de la era digital había convertido el conflicto privado en una obsesión nacional. La imagen de Catalina de pie en la mesa del banquete fue el momento cinematográfico comercial del año. El público no necesitó una declaración oficial para comprender la verdad emocional. Vieron a una mujer protegiendo la memoria de la princesa que jamás habían olvidado. Vieron el factor nostalgia convertido en arma, como una forma de protección. El palacio de Kensington se inundó de flores blancas, un silencioso homenaje a Diana que recordaba a todos que su historia no es historia, sino una parte viva y palpable de la identidad nacional. Carlos, ante el declive de su liderazgo, se vio obligado a actuar. Firmó un nuevo y estricto protocolo. El archivo personal de joyas de Diana se colocaría bajo un sistema de triple cierre que requería el consentimiento por escrito tanto de Guillermo como del soberano antes de que se pudiera mover cualquier pieza. Fue una corrección drástica a un sistema que había fallado. El recuerdo del incidente del broche dejó una nueva y fría claridad en la corte. Los pasillos del palacio estaban en silencio, pero era un silencio de temor, no de ceremonia. El personal se movía con inusual cautela, consciente de que un solo error en el protocolo podía acabar con una carrera. Camilla se sumió en un periodo de tranquila reflexión. El espacio vacío en su vestido era un recordatorio permanente de que algunas cosas son demasiado sagradas para ser utilizadas como herramientas de relaciones públicas. Guillermo reconoció la fortaleza de Catalina y comprendió que ella había hecho lo que él como hijo no podía hacer sin parecer parcial. Había defendido la dignidad de su madre por una cuestión de principios reales. Había demostrado que la lealtad a la corona no significa guardar silencio. Significa saber cuándo se ha traspasado el límite de la decencia humana.
Esa noche la futura reina forjó su propia herida profunda, un compromiso con la esencia emocional de la monarquía por encima de la superficialidad de su protocolo. Catalina había explorado a fondo el archivo de joyas reales y descubierto que lo más valioso no eran los diamantes, sino los recuerdos que albergaban. Ofreció la sanación que el público no sabía que necesitaba, demostrando que el próximo reinado no se construiría borrando el pasado, sino honrándolo, con una honestidad de la que carecía la generación anterior. El broche fue devuelto a su nicho revestido de plomo, un fantasma que regresó a su tumba, pero su partida había transformado para siempre la arquitectura del palacio. La paradoja del banquete de Estado radicaba en que, si bien representó un fracaso de la diplomacia, fue un triunfo de la humanidad. Carlos seguía siendo el rey, pero Catalina emergió como la guardiana de la conciencia de la familia. La conclusión de la noche fue simple. Una corona es un préstamo de poder, pero la memoria es una herencia del alma. Se pueden cambiar las leyes de sucesión, pero no la ley del corazón. La advertencia de la princesa Ana a Carlos constituyó el veredicto final sobre la crisis. Se trataba de juicio. Y en el teatro de la monarquía británica, el juicio es lo único que separa una leyenda de un escándalo. La golondrina había regresado a casa y por primera vez en décadas la sala quedó en silencio porque finalmente se había dicho la verdad. El legado de las esmeraldas no quedará plasmado en el inventario de la colección real, sino en los corazones de las personas que vieron a una mujer ponerse de pie cuando todos los demás permanecían sentados. Catalina había asegurado el futuro de la corona al negarse a permitir que fuera cruel con su propio pasado. Había demostrado la esencia misma de lo que significa ser reina. No es el peso de los diamantes que se lucen, sino el peso de las verdades que se están dispuestos a defender. Guillermo y Catalina salieron del salón de banquetes no como herederos, sino como los custodios reconocidos de una memoria que pertenece al mundo. Y al cerrarse el telón tras la cena de estado más memorable de las últimas décadas, el silencio dejó de ser pesado. Era la paz de una deuda finalmente saldada. Gracias por presenciar este revelador análisis de la realeza. Si reconoces la gravedad de esta postura, si entiendes por qué una simple joya puede sacudir los cimientos de una monarquía, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal mientras seguimos desvelando los secretos de las vidas que definieron un siglo, vidas vividas bajo los focos más brillantes y en las sombras más oscuras. ¿Qué opinas de la decisión de Catalina de detener el banquete? ¿Fue un acto de rebeldía o de responsabilidad? ¿Tiene la reina consorte derecho a usar las joyas de la mujer a la que reemplazó? Comparte tu opinión en los comentarios. Las historias de los soberanos y las estrellas nunca terminan del todo. Simplemente esperan a que se escriba el siguiente capítulo. Las luces del salón de baile aún brillan, pero el recuerdo del broche resuena con más fuerza. La verdad ha salido a la luz y el silencio finalmente se ha roto. Sigue buscando la verdad tras el glamour, pues ahí reside la verdadera historia. El viaje cinematográfico a través de las ruinas del Archivo Real continúa y estaremos aquí para presenciar cada momento crucial. Hasta pronto, pero la conversación apenas comienza. Quédate con nosotros. La historia está lejos de terminar.